Luego de destapar la caja y sacar los manuales, el cual trae un Quick Start Guide, o sea, una guía rápida de inicio, y también un librito, o no sé cómo llamar esto, que te da todas las recetas, o bueno, muchas recetas de cafés que puedes hacer en esta cafetera. También te trae esta pequeña caja que se ve muy de lujo, la verdad, y adentro trae el portafiltros, los 2 filtros que trae, esta cosa que luego les muestro para qué sirve, y una cajita, bueno, además del tamper, también trae esta cajita que tiene cosas para hacerle limpieza o mantenimiento a la cafetera, como para descalcificarla, y otra cosita para probar el agua, la dureza del agua. Luego les muestro de qué se trata esto. Esta pieza que sirve para poner las tazas cuando ya va a caer el café. Y finalmente la Masterpiece, la cafetera increíble. Trae su jarrita para la leche, muy bonita, con todas sus medidas puestas. Compré un café también de Starbucks, compré este para ver qué tal. Y entre varias etiquetas está esta, que se la pienso dejar, que te ayuda para las medidas que tienes que utilizar, dependiendo del café que vayas a hacer. Al día siguiente, después de todo el unboxing, me puse a leer los manuales y las guías rápidas para entender más o menos de qué iba la cosa. Algo súper bueno es que si te da pereza leer todo el manual, hay códigos QR por todo lado donde tienes videos instructivos en YouTube para que sigas el paso a paso y poder iniciar a manejar tu cafetera ya sabiendo las cosas que tienes que hacer. De hecho, el primer paso antes de prender la cafetera es coger este sobre, que es para hacer una prueba de dureza del agua, y es un procedimiento para medir la cantidad de minerales, principalmente de calcio y magnesio disueltos en el agua. O sea, esto sirve para que la cafetera sepa cómo es el agua de tu grifo, cómo es el agua que le vas a meter, y asimismo va a poder avisarte a tiempo de cuándo ya tienes que hacer la primera descalcificación de tu cafetera. Para hacer esto es re fácil. Esta cafetera es tan pro que si no le haces eso, le da flujo, ardor y comezón. Esto todo te lo explican en los videos didácticos de la misma marca Ninja en YouTube. En el sobrecito encuentras estas tiritas que tienen unos cuadrados. Eso lo vas a sumergir en el vaso que llenaste con agua de tu grifo por 10 segundos más o menos. Luego lo vas a sacar y dependiendo de cuántos cuadros morados tengas, asimismo vas a luego prender la cafetera y en la cafetera vas a ver el HD05. Dependiendo de cuántos cuadritos morados tengas en ese papelito, vas a ponerlo en tu cafetera y le das en presionar y ahí ya configuraste tu cafetera de acuerdo a la dureza del agua que vas a estar usando en tu cafetera y ya la puedes empezar a usar. La jarrita para la leche tiene esta cosita para hacer girar la leche mientras se calienta automáticamente, simplemente la jalas y no se va a romper, está puesta magnéticamente y obviamente lavas esto antes de su primer uso, pues por si acaso, uno no sabe. Ahora bien, la parte donde pones los granos, porque tienes que poner granos enteros, no café molido, sino el grano entero. Si giras esta cosita, ya puedes retirar toda la caja de los granos y puedes ver la parte de las cuchillas. Esto lo puedes retirar también por si lo quieres lavar, por si le vas a hacer un mantenimiento, por si lo quieres limpiar porque está atascado, si de pronto se atasca esto en algún momento de la existencia. Y haciendo esto me doy cuenta de los pequeños detalles que hacen esto una cafetera increíble. Apenas giro la cosita como para desinstalar esa cajita de los granos, me dice Install Hopper. Hopper tiene que ser esta cajita donde ponen los granos. Todavía no le había añadido agua y también me dice añade agua. Se da cuenta de todo lo que está mal, lo que no está puesto, lo que no está ajustado y te muestra en la pantallita con un rojo intenso para que te des cuenta y lo corrijas. Yo compré este café no por nada en especial, simplemente era el que tenía cerca, ya era tarde en el centro comercial, pero huele delicioso. Ahora bien, en la cajita que les mostré al principio, les voy a explicar qué es lo que trae. Primero, algo muy importante es el portafiltros. Tiene un color excelente ese metal, así todo como cromado. Está este filtro que se llama Luxe. Este es el tamper, ese es el cosito para aplastar el café, para hacer expresos. Trae unos resortes.
Este es el funnel que sirve para que el café que cae molido no se riegue. En uno de los laterales de la cafetera puedes guardar todos los filtros. Caben los 2 filtros, cabe otro cosito de goma que todavía no sé para qué sirve y una escobita para limpieza. En el otro lado de la cafetera están los 2 espacios para que pongas el funnel y también el tamper. Ahora bien, en los videos y también en los manuales te explican que antes de preparar tu primer café, hagas como si fueras a hacer un café, pero sin que le eches café en el portafiltro. Todo como un proceso de purga, como para desinfección más que todo. Luego le puse el café, que por cierto era de 250 gramos y le cabe exactamente los 250 gramos de café. Otro detalle súper increíble es que la tapa del hopper tiene protección contra la radiación ultravioleta. O sea que tus granos de café se van a conservar frescos más tiempo y no se van a estar deteriorando mucho, que digamos. Al menos no por la luz del sol y de todo. Ahora momento de hacer el primer espresso del día. Para hacerlo giramos la ruedita hasta la opción de espresso. E inmediatamente la cafetera nos dice en la parte izquierda de la pantalla, en la parte donde está el molino, ahí nos va a decir qué tan fino vamos a moler ese grano. Ahí te da un número recomendado y el número actual. Dependiendo de qué tan bajito sea el número, así mismo será más fina la molienda. Para eso vamos a poner el funnel en el portafiltros, encaja exacto. Y todo eso lo ponemos en el espacio que corresponde, que se desliza apenas suavecito. La pantalla carga, piensa y te da una recomendación. Le damos en Start Grind y va a empezar a moler. Y apenas termina de moler, sacamos el portafiltro y asimismo le pegamos unos golpecitos. Esa vez no le pegué tantos golpecitos como para que se cayera todo el café de las paredes del funnel. Ponemos el tamper y aplastamos el café. Tiene que quedar bien aplastadito, bien compacto. Puedes aplastarlo con el funnel puesto o sin el funnel. Solo asegúrate de que no esté el café en las paredes del funnel y cuando lo quites se te riegue todo el café o mucha parte del café. Luego ponemos el portafiltro en la cafetera ya como tal. Siempre es durito, eso es normal que esté un poco duro, pero siempre y cuando lo pongas como te ponen las indicaciones, todo bien. Ya habiendo hecho todo esto, solo pones la taza y presionas en la ruedita y a esperar. Apenas acabó esto e hizo la primer prueba, ahora me recomienda en 0.8 y el actual está pues todavía en 18 porque no lo he movido. Ahora vamos a moverlo desde acá y lo ponemos en 0.8. Entre más bajito el número es más fina la molienda. Listo, ahí estamos. Obviamente hay que lavar el café que está acá. Miren cómo quedó el primer espresso. Huele espectacular. Un dato más. Esa cara de sufrimiento. Se supone que un muy buen café no te puede quemar la boca. O sea, no puede llegar a tal temperatura que cuando te lo sirvan, tú lo tomes y te queme la lengua. No. Eso estaría mal hecho. Así hayas hecho la molienda bien, todo el proceso bien. O sea, yo no soy un barista, un profesional del café, pero he visto muchos videos de mucha gente que sí es pro y se dedica a eso, donde explican esto. Y este café se deja tomar. O sea, está recién salido, se siente bien caliente, pero al momento de tomarlo no me quema. Yo no estoy acostumbrado a tomarlo tan cargado porque es que es un espresso y sin azúcar. Entonces, o sea, acepto que el sabor que queda después es lo que cuenta y el sabor es delicioso. O sea, eso tiene mucho que ver con la cafetera y con el café que compré, obviamente. Ese café huele delicioso desde los granos. Uf, o sea, espectacular. Vamos a ver.
Ella tiene que tomar. A mí me gusta verle las caras. Uf, Huele rico, ¿no? sí, huele delicioso. Uf, pero fue puta. Uy, no. Bueno, dejé de hacer la voz off video para hablarla aquí yo también. Bueno, esto se quita. Obviamente se lava y se seca. Ya nos recomiendan 8. Estaba en 18, o sea, me hizo bajarle 10. Ya la puse en 8 también, entonces Star Green. Este es un poquito diferente. Vamos a probarlo. Igual aquí sigue estando el café anterior. ¡Wow! No. Este está como más ácido. Listo. Aquí ya no se movió. Aquí ya no se movió. Normalmente termina y te cambia el número. Ya terminó el proceso de prueba. O sea, ya la cafetera sabe qué tan fina la molienda tiene que ser para el grano que le está echando y el tipo de café que vas a preparar. Esto es lo increíble de esta cafetera, o sea, te lo hace todo por ti. Si le cambias ese grano, va a ser lo mismo. Le vas a meter el grano, vas a hacer un expreso, pum pum, luego te va a decir un recomendado otra vez. Igual, el recomendado y el current, o sea, el actual, lo puedes tú cambiar cuando quieras. Entonces, que lo quiero en 1, o sea, lo quiero re fino, lo más fino posible, pues lo pones en 1. Que lo quiero en 23, lo puedes poner en 23. No sé cuál es el máximo y cuál es el mínimo, tiene que ser 1, obviamente. No creo que haya números negativos. Y el máximo no sé cuál es, pero sé que he visto que lo han puesto en algunos videos en 20 y tantos. Pero eso ya es como para hacer café tipo cold brew y otros tipos de cafés que no requieren como extraer tanto así, como con esa presión que es típico del espresso. Entonces bueno, curioseando, el máximo, la molienda más, o sea, lo menos fino posible es 25. Pero cuando yo le bajo, por ejemplo, miren. Bueno, ya no se escucha porque ya lo hizo. Resulta que obviamente aquí queda, en la parte de abajo queda un exceso de la anterior molienda. Entonces, si yo voy a hacer un café, si yo acabo de hacer un cappuccino y luego voy a hacer un cold brew, que es una molienda totalmente diferente, el cold brew es más gruesita, el cappuccino o el espresso suele ser mucho más fina. En esa nueva molienda me va a caer un poquito de la molienda anterior. Una de las cosas para solucionarlo es subirlo y bajarlo, pero ya no funciona porque ya lo hizo. O sea, como ya botó el exceso, miren el exceso aquí está. Ahí comprueban que es un exceso y no lo estoy engañando pues porque es demasiado poquito. Entonces, esa es una. O dejarlo presionado. Vamos a ver, eso lo vi en un video. Epa, si lo dejas presionado también botas como que exceso y listo. Ahí está el truco como para botar el exceso del café anterior y luego tengas una nueva molienda para el nuevo café, pues diferente que te vas a hacer. Hola chicos. Ahora vamos a hacer un cappuccino. Para eso, ya sabe cómo es, toda la vuelta. Listo. Bueno, aquí aparece, no había visto, aquí aparece un dibujito de tamp. Dice tamp y el tamper, como que te recuerda para que hagas el tamp. Ya tengo la leche aquí, justo hasta donde dice cappuccino, que justo también esto te ayuda a saber cuánta leche es. Aquí seleccionamos
Justo esto es muy inteligente porque esta es leche normal y esta es leche a base de plantas, o sea, es como leche de veganos, pues. Entonces, esto también te puede cremar ese tipo de leche que tiene otra consistencia, o sea, es diferente a la leche normal. Yo selecciono normal porque mi leche es normal. Aquí con este botón seleccionamos. Aquí seleccionamos qué tan espumoso queremos que sea. Este tiene un copito de nieve, supongo que este es para el cold brew o alguna de esas que son frías y tienen mucha espuma. Yo voy a seleccionar esta segunda. Listo, se detiene solo, no hay que detenerlo nosotros. Antes de eso, humedezco un trapo, porque con el trapo humedecido es que voy a limpiar el cosito de la leche, el cosito de metal. Aquí apenas sacamos esto, limpiamos por afuera. Y apenas lo metemos, él se purga solo. Listo. Nosotros solamente lo limpiamos por afuera. Y listo. Ahí está purgado. Ya eso está limpio, no necesita ningún otro proceso. Y nosotros cogemos aquí la leche y le echamos a esto. Yo no sé cómo cremar, así que no me juzguen. Lo último, a lo último. Es la última espumita, ahora sí. Bueno, ahí está el capuchino. Lo lavamos enseguida porque no queremos que la leche se pegue porque la leche es re molesta. Bueno, obviamente el azúcar. Ya que vimos que esto se purga y esto echa aquí agua, porque aunque lo echa con presión sale aire con agua. Entonces, usted dirá, bueno, ¿ese agua qué? ¿Se riega por acá abajo o qué? No, nada se riega por abajo. Ni lo que gotee por aquí cae al mesón donde está puesto eso. O sea, no se riega ni lo de aquí ni todo lo que se riegue en esta superficie de aquí arriba. Ni siquiera el café. Aquí podemos ver que hay como sobras del café. Eso lo podemos botar por las rendijitas que están ahí. Ahora bien, este letrerito dice: cuando veas el indicador naranja, vacíe el drip tray. El drip tray es esto. Entonces, cuando esto se eleve, eso se va a elevar gracias a que hay mucha agua dentro. Es porque esto no pesa. Entonces, apenas veamos la parte de los lados naranjita, es porque ya esto tiene bastante agua y hay que limpiarlo. Entonces, ¿cómo lo limpiamos? Si vemos de estos lados, miren que aquí hay unas cositas así como sobresalidas. De este lado también. Entonces, de ahí lo jalamos hacia nosotros. Y miren cómo va saliendo todo. O sea, ustedes ahí nos damos cuenta que es un compartimento grande, la verdad. Miren ahí lo grande que es. Miren cómo queda eso. Y esto lo cogemos y miren que en la esquinita de acá dice pour, o sea, para botarlo desde ahí. Lo inclinamos así nomás y miren cómo sale. Sí, tenía resto de agua. Wow. Esto, cuidado con esto, que esto se cae. Bueno, la tapita de esto se cae. Bueno, eso también se quita. Eso también se quita. Entonces esto lo podemos quitar aparte, como para que no se ensucie, como para que no se nos caiga. Miren que esta parte superior también se quita, porque esta vaina, que es donde cae el café, no se junta con el agua. O sea, no se va a volver un mierdero por allá abajo en la combinación del café que cae, el café molido, con el agua de allá. O sea, no se junta. Esto está increíblemente hecho. O sea, eso es increíble. Esta cafetera le podemos hacer con un trapo. Asegurarnos que no se nos vaya por este orificio, porque abajo de eso es donde es el mismo tanque de agua. Entonces, para que no se nos junte ese agua con ese café y luego sí se vuelve un pegote por allá abajo. O sea, miren lo increíble que es. Aquí es donde gotea el café. Entonces miren que esto es puro café que se ha goteado del filtrico.
Pues esto lo podemos lavar así, independiente. Nunca, no he visto ningún video de todos los que me he visto de la cafetera que les muestre todo lo que les estoy mostrando yo. O sea, lo del principio sí, pero estas cosas tan exquisitas, así, ninguno, ningún canal. Secamos esto. Miren lo rápido que es, o sea, no hay que coger un destornillador para poder limpiar y quitarle el exceso de agua o de café, nada. O sea, simplemente lo jalamos y botamos todo. Y si quieres lavar esto. Bueno, esto yo supongo que esto se puede quitar. Ah, mira así. Mira. Ah, bueno, acabamos de descubrir esto. O sea, esto no necesita tornillo ni siquiera. O sea, esto es increíble. Si queremos lavar esto del fondo de que yo... No, es que ya... Obviamente, al entrar en contacto con humedad todo el tiempo, le puede salir hongo. Se vuelve baboso. Sí, en los meses le puede salir hongo y pues claro, o sea, vamos a preparar una bebida aquí. No queremos estar pues cerca de un hongo. Es feo. Entonces miren lo fácil que... No lo he roto. No está roto. Está completamente bien. No le he quitado ningún tornillo. Simplemente es de encajar como un rompecabezas. Nos aseguramos de que está encajadito bien. Listo. Ahí sonó el tiki. Ya, completamente armado. Miren esto. No me cae. Miren este del cosito. O sea, siempre es largo. El que nos avisa de que ya está full lleno de agua. Les ponemos aquí. Aquí el armado. Listo. Y esto lo metemos aquí. Listo. Cafetera completa. Ya. Ya está lista como para que me voy al cuarto a trabajar, a la sala a ver televisión o lo que sea. Ya está completo. O sea, esto es súper ergonómico. Esta es la definición de ergonomía. Y si te lo estabas preguntando, sí. Mientras tengas granos en el hopper, o bueno, en el espacio donde van los granos, puedes girar la cosita y levantar todo el tarrito donde van los granos. No se te van a regar y por si acaso lo quieres quitar porque necesitas hacerlo o quieres cambiar los granos que hay, lo puedes hacer sin que se te riegue todo lo que hay adentro. Ahora vamos a preparar un café frío, en este caso un cold brew. Esto lo voy a hacer siguiendo todos los pasos que me dan justo en uno de los videos que sube Ninja en su canal de YouTube para explicarme cómo hacer un cold brew en esta cafetera en específico. Voy a seguir todos los pasos que ellos me den. Ya si ustedes son expertos en cold brew y dicen no, eso no se hace así, bueno, yo solamente estoy siguiendo los pasos de los que suben los videos en Ninja, así que por favor no me critiquen. También es mi primera vez haciendo un cold brew. Ahora bien, quiero hacerme un cold brew de al menos 10 onzas. Entonces vemos que el vaso que yo quiero poner no me cabe, pero no pasa nada. Puedo quitar todo lo que hay abajo para que mi vaso grande pueda caber. Aquí nos señala qué filtro debemos usar, en este caso el Luxe. El Luxe es el filtro más grande, así que quitamos el doble y ponemos el Luxe. Como podemos ver, la molienda que nos recomienda, en este caso la cafetera, es de 22, o sea, es una molienda mucho más gruesa que la molienda con la que hacemos expreso. Miren que al meter el portafiltro sin funnel me sale la advertencia de instalar el funnel. Apenas pongo el funnel, ya simplemente se pone a pensar lo normal, me da la recomendación y ya me deja moler mi café. Ahora bien, después de molido el café, sacas el portafiltros y no tienes que hacerle tamper, no necesitas aplastarlo. Normalmente cuando usas el filtro Luxe no necesitas tampearlo, aunque la misma marca Ninja te recomienda que si vas a hacer alguna bebida fría, alguna bebida con el filtro Luxe de 16 a 18 onzas, que son las máximas medidas, lo tampees un poco. Supongo que es porque ya es mucho café. No sé por qué, en realidad la razón como tal no le entendía a la gringa, pero sí que hay que tampearlo un poquito, tampoco presionarlo tanto. Hice una combinación que vi en el video de crema de leche, dulce de caramelo, un poquito de sal y lo ponemos así mismo en la última opción, que tiene un copito de nieve, que es como para batirlo pero no te calienta. Al sacar la leche limpiamos el tubo, echamos la crema encima del café ya hecho, a lo último le colocamos más caramelo por encima. Se supone que aquí quedó el cold brew. Me hubiera gustado una taza grande de cristal para ver cómo se ve todo, pero bueno, es lo que hay. Mi cold brew, vamos a probarlo.
La verdad es que sabe rico. Yo no soy fan del café frío. A mí me criaron con café caliente, así que es lo que siempre, o sea, siempre me gustó como todos los cafés calientes. Porque a mí no me criaron con capuchino, pues. Me criaron con el típico tinto con leche. O sea, café con leche a lo casa normal de colombiano, clase media normal, de media para abajo. O sea, lo que siento es que le falta un poco más de dulce. Yo no vi que la pelada le echara azúcar, aunque he visto algunas recetas de cafés fríos donde le echan previamente azúcar. Entonces, bueno, yo le voy a echar un poquito de azúcar porque sí. O sea, el dulce que le eché no se siente mucho. Lo de la sal no lo he entendido, o sea, no sé por qué le echaba sal. O sea, igual fue muy poquitico, pero no sé, o sea, obviamente tiene que causar algo en el sabor final. Pero bueno, yo le voy a echar un poquito de azúcar y lo voy a probar. A ver, igual esto es una muy buena receta si uno tiene mucho calor. Por ejemplo, a veces tengo calor y me tomo un café igual. A mí no me interesa si tengo calor o no para tomarme un café caliente. Eso es lo de menos, lo último que pienso es eso. A mí me da igual, pero digamos que bueno, tengo mucho calor y tengo la boca seca y ahí sí no aguanto ninguna bebida caliente. ¿Podría hacerme un cold brew? Sí, yo creo que estaría bien. Vamos a ver qué tal con un poquito de azúcar. La verdad que con azúcar cambia resto. A ver, les explico. Este cold brew no me sabe cuando te haces un café con leche caliente y se enfría. No sabía eso. Sabe a un café frío que es que no sé si me hago entender. Resulta que a mí se me enfría un café, sobre todo si es con leche, se me enfría un café con leche y no me gusta. O sea, no me gusta. Yo digo, qué pereza. Entonces yo prefiero recalentarlo, que recalentarlo le quita sabor y recalentarlo es una porquería. No dejen nunca que se les enfríe un café, porque es que si usted lo recalienta, o sea, usted lo tiene que recalentar y no dejar que hierva, porque si hierve, eso ya cambia un sabor y sabe feo, o sea, sabe diferente. Bueno, en definitiva, ¿que me voy a seguir haciendo probablemente sí. Mira, hay otra opción que de hecho se llama over ice. Ese también, por lógica, tiene que ser frío porque es sobre hielo, pero no sé la preparación qué tan diferente sea. No sé si ese lleve leche también o qué. Hay otro que se llama cold pressed, que ese también, pues la palabra lo indica que es frío. Bueno, y acabo de probar la leche así. Esta combinación rara que hice del video, está delicioso, sabe delicioso, se lo juro. O sea, no se alcanza a sentir el sabor de esto en el café, de pronto se lo echó más. Luego no me digan, ay, no la cagaste, lo hiciste re mal, porque eso no era así, era un poquito nomás. Sí, yo creo que hay que echarle más. Es que esta vainita está deliciosa. Bueno, vamos a hacer lo que sería un classic. Y bueno, cogemos el filtro Luxe, ajustamos el café que vamos a hacer. En este caso nos pide las onzas que queramos. Nos da una recomendación de la molienda. Ponemos el funnel, ajustamos la molienda. En este caso mi taza no cabe en ese espacio, así que la ruedo un poquito abajo. Pongo la taza y empiezo. Cuando termina, pues listo. El Classic es básicamente un tinto, lo que llamamos aquí en Colombia. Le echo el azuquitar, lo revuelvo y listo. Ahora, los datos que de pronto quieren saber, como el precio y ya. Primero de todo, miren esta escena, así como que solamente estoy enfocado yo y desenfocado aquí las cositas de los lados. ¿Y porque estoy mirando así como para abajo? Bueno, estoy utilizando justo la pantallita que compré de Temu, donde puedo ver todo lo que aparezca en la pantalla del celular básicamente. Si quieres saber cuánto costó esto y probándolo como tal, les recomiendo mi video anterior donde compré muchos artículos de Temu, de todos, de vestir, de cosas para casa, de cosas para la cocina, tecnología. Vayan y vean ese video, les voy a dejar la tarjetita por ahí. Bueno, para empezar, esta cafetera yo no la he visto en ningún otro lado que no sea Falabella. O sea, Falabella es el primer vendedor, o sea, la primer tienda que yo he visto que tenga esta cafetera. Busqué en Home Center y no la encontré.
busqué en el mismo PriceMart, que PriceMart ya y también hice un video sobre PriceMart, que vayan a verlo. Se supone que PriceMart tiene muchas cosas gringas, ¿sí? O sea, muchas cosas importadas. Y sobre todo Ninja creo que es una marca americana, si no estoy mal. Entonces, que la tenga PriceMart no sería algo increíble, pero increíblemente no la tiene. Hasta el día que yo la compré, que ya ni me acuerdo qué día es, les dejo por ahí la fecha, solamente Falabella la tenía. Entonces, obviamente yo siempre estuve viéndola, siempre estuve abriendo la plataforma. Esta cafetera me salió en 2.500.000, bueno, 2.499.000 pesos, básicamente 2,5 millones de pesos. La verdad, sí, es lo más caro que yo he comprado para hacer café, o sea, literalmente es lo más caro, pero lo compré por algo, o sea, yo soy amante del café, ya vi muchos, antes de comprarla, obviamente vi muchos videos de gente que la analizaba, que le hacía el review, la usaba, y gente que es pro con el café. O sea, gente que de verdad le mete una crítica y dice, bueno, o sea, la máquina está muy bien, pero, o sea, profesional, no. Y obviamente, pues, claro, o sea, es una máquina que hace todo por ti. Se supone que esta máquina hace todo por ti, entonces, partiendo de esto, no es una máquina para profesionales, es una máquina para todo lo contrario, para gente que está aprendiendo o quiere aprender, o gente que no sabe, pero tampoco quiere aprender y quiere algo que le haga lo más parecido a un café super pro en su casa. Entonces, esta sería la opción ideal, literalmente. Si eres una de esas personas, que está bien, ya no tienes por qué aprender a ser barista y a hacer latte art, o como se llame eso, no tienes por qué hacerlo. Si tienes mucho dinero, pues vas a las cafeterías y te compras un café. También tienes mucho dinero y lo quieres tener en tu casa, pero no quieres hacer un curso de barista o lo que sea, te compras una máquina de estas que hace todo por ti, básicamente. Esto no te va a dejar los resultados que te daría un barista profesional con una máquina completamente manual, donde todo lo haces manual, mueles manualmente. Bueno, no manualmente, que mueles así, pero que sí tienen una máquina especializada y que son unas máquinas solo para moler. Luego está la máquina solo para hacer el café, luego está la máquina solo para hacer el tamper, luego está la máquina, porque esa gente es así, o sea, los que son baristas y los que son muy amantes al café, pero nivel, quieren hacerlo todo ellos manualmente, casi que ellos mismos plantan su café y todo. Incluso hay gente que tiene su propio café y todo, o sea, son así, no es una crítica. Esta máquina no es para esas personas. Es para personas como yo que lo quieren simple, pero lo quieren muy parecido a lo más pro. Entonces esto sí que me hace unos cafés muy buenos. O sea, desde que la vi, yo me enamoré de esta máquina. Porque la plena es que hay otras máquinas que son mucho más manuales. O sea, bueno, son casi que completamente manuales y te valen incluso lo mismo que esta. Pero no te muelen el café. No tienen cositas inteligentes como esta, que te sugiere una molienda, que te sugiere, no, hazlo más fino, no, hazlo más grueso. ¿Qué quieres hacer esto? Bueno, utiliza este tipo de molienda. No tiene eso. Otra cosa que yo quería decir sobre esta cafetera es que creo que yo al principio del video dije que esto no era tan grande, el coso para el agua. Porque yo la vi y yo dije, bueno, tan grande no es, pero es engañosa. Es engañosa y les voy a mostrar. Resulta que yo compré esta botella de agua. Esto es agua de lo más puro que hay. En Colombia igual podemos tomar agua de la llave. Y pues yo le puedo echar agua de la llave como les mostré al principio del video. Que para eso hice la prueba como de dureza del agua. Para ponérselo a la cafetera. O sea, eso me pareció increíble para empezar. Igual yo le echo agua de la llave. Pero pues de repente quiero echarle esta. No sé, como para no maltratar tanto la máquina. Aunque el agua es muy buena la que sale por aquí. Y resulta que esta no la había empezado. Esto trae 3.125 litros. O sea, esto trae más de 3 litros este agua. O sea, esto es bastante. Apenas la abrí, esto ni siquiera estaba vacío. Esto estaba como aquí empieza y esto estaba como por aquí de agua. Algo así. Y le eché hasta el máximo, que es hasta aquí, que es bien arriba, la verdad. O sea, ahí se alcanza a ver. Y miren todo lo que me cogió. O sea, fue más de la mitad. Yo creo que esto puede tener una capacidad de 2 litros. Hay algunos detalles que me gustan mucho de la cafetera. Por ejemplo, estéticamente es muy bonita. Muy bonita. Incluso por atrás, también muy bonita. O sea, y yo que la tengo en un lugar que no está como contra la pared, sino que es que, o sea, no me cabe allá porque es muy grande. Este es como el lugar ideal. Es una de las cosas que me gusta mucho, además de lo estético por todos los lados, es lo práctica, o sea, como lo ergonómica. Todo lo que trae
se incrusta en la misma cafetera, todo. Entonces el tamper está aquí. Esta cosa que no me acuerdo cómo se llama porque todo, como todo es en inglés, también va incrustado en la misma cafetera. Del otro lado, como ya habían visto, están los filtros de café. Los dos filtros, la escobita esa como para limpiar y una cosita de goma que también la mostré en el unboxing. El primer café, para que sepan como cuántos granos de café. Yo compré un café de Kenia de Starbucks, el primero que compré, y eso traía como 240 gramos. Y le quedó justico, o sea, eso cabe en grano de café. Unos 240 gramos de café, para que sepan ahí. Ese de hecho ya me lo gasté, ya lo consumí completamente. Y ya me compré un nuevo café que trae 454 gramos y obviamente se no cabe, o sea, lo dejo a ras, súper lleno y pues obviamente ya me queda abajo más granos de café, pero el primero que compré cupo todo. Me gustó también la parte de arriba que tiene como esta cosita para colocar las tazas. Ahí yo pongo un trapo, no pongo ninguna taza, pero es como para precalentar la taza o algo así. O sea, es raro porque tienes que hacer un café como para que eso se caliente. Entonces si hace un café, eso se calienta, entonces pondrías una taza para precalentarse, pero ya te hiciste el café que vas a tomar, entonces no sé la verdad. La parte de abajo, como ya les mostré también, me parece súper mela. Yo vi en un video por ahí de un man que decía, uy, esto tiene como 5 partes, wow, y me parece súper tedioso limpiarlo. Y yo como que, o sea, te le están poniendo re fácil, o sea, ¿qué pretendes tú? Que sea una sola pieza y luego se te haga un masacote por allá abajo de polvo de café con agua y luego no lo puedas limpiar y tengas que romperlo o tengas que comprarte otro nuevo porque ya tienes full hongos y no hay manera de abrir eso. O sea, a mí me parece que eso está muy bien hecho. A mí me parece re fácil. Y miren que yo soy perezoso, que a veces por no hacer un almuerzo, últimamente prefiero gastar plata y comprar en la calle, teniendo en mi casa. Entonces yo soy perezoso. Y a mí, que yo soy perezoso, no me parece a mí tedioso sacar esa vaina y regar el agua que hay del exceso y limpiar las cositas y tal. Me parece re fácil. El sistema este de que se eleva la cosita, porque claro, con el agua se empieza a elevar, me parece espectacular. Te avisa, o sea, pensaron en todo literalmente. Es espectacular. Otra cosa que me gusta mucho es que si yo pongo el cosito acá, el portafiltros, sin esto me va a decir, póngale eso, que le falta. Te avisa, detecta que no está y te avisa. Si no hay agua en el tanque, te dice, añade agua. O si no está el tanque, te dice, añade agua. Si no está cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, te va a avisar. Cada vez que tú mueles un café y termina de hacer la molienda, te avisa. Si es un café, por ejemplo, un expreso que necesitas hacer el tamp, te dice tamp y te muestra el dibujito del tamper. Eso me parece re espectacular. O sea, te recuerda como que, hey, recuerda que tienes que hacerle el tampero. Me gustó también que tuviera muchos códigos QR para todo, porque si eres, o sea, eso ya es para una persona más o menos perezosita, pero digamos que usted es la persona más perezosa del mundo. Ay, no me quiero leer el manual, me da una pereza. Te ponen códigos QR para que veas el video en YouTube donde te explica lo que te aparece en el manual. Ya he venido utilizando la máquina por... Bueno, les voy a poner aquí porque no les sé decir ahorita mismo los días, pero un buen tiempo. De hecho, ya se me acabó la primera media libra que le metí, ya me la consumí, alcancé a hacer varios cafés, hice clásico, hice café rico, o sea el que aparece ahí como rich, hice el cold brew, hice el espresso. Lo que no he hecho es un quad, que un quad yo busqué en internet y un quad es como un espresso pero más grande, pero es como que básicamente lo mismo, o si no me corregirán en los comentarios. Igual este video no es para enseñarles qué significa un quad o cómo hacer un espresso, sino es probando la máquina. Entonces yo creo que le he dado un buen uso. También utilicé la opción de la leche, el cosito, que también funciona bastante bien. Vi un video por ahí que usted puede como reconfigurar la cafetera uniéndole algunos botones ahí, alguna combinación de botones. Les voy a dejar el link de ese video en la descripción para que ustedes mismos vayan y vean, donde usted puede poner como que la máquina en modo manual. Entonces, por ejemplo, la leche, ahorita mismo si yo voy a hacer leche, eso tiene que detectar que yo ponga la cosita y que la cosita esté en su puesto. O sea, yo no puedo tenerla en la mano como hace la gente con sus cafeteras, con sus cosas profesionales. No puedo tenerla en la mano porque no la detecta en su puesto. Entonces mientras no la detecte en su puesto, no va a empezar a botar el vapor. Eso es como viene de fábrica, automático. Pero como les digo, lo puedo poner en modo manual y ahí sí puedo hacer que me bote vapor mientras yo la tengo en la mano, como para yo tantearla y hacerlo yo manualmente. Entonces esta máquina te lo hace todo sola, pero puedes programarla como para que todo sea tipo individual. Entonces claro, si tú lo haces manualmente y tú eres un barista
y sabes cómo latear la leche, cómo cremarla y toda esa vaina, pues vas a poder sacarle un buen provecho al cosito del vapor. En cuanto al café, también. Pues el video explicaba varias cosas. Vayan a ver ese video si están interesados en ponerla en modo manual. Con todo el tiempo que llevo utilizándola y por el precio que pagué, yo la verdad me siento bastante satisfecho porque yo me tomo los capuchinos, es lo que más consumo, y los cafés también. O sea, también obviamente depende también mucho del grano que usted compre. Si usted compra un grano requemado y re barato por ahí, de una marca re X, o sea, puedes utilizar marcas que no suenan mucho, porque Starbucks, no por ser el más famoso, es el más delicioso. Hay marcas que son muy como underground, pero son las mejores. O sea, son mucho más seleccionadas, mucho más específicas para lo que usted quiere. Entonces, esas marcas underground pueden ser las mejores, pero hay marcas que son como underground porque no son famosas, pero son muy baratas y no te saben decir los que te venden eso como que sí, normalmente no te lo venden donde venden un buen café, porque la misma gente que vende buen café se asegura de no vender una porquería. Entonces, si usted compra unos granos horribles, por más que tengas la cafetera más pro o usted sea el barista más profesional, no te va a quedar un café como tan espectacular porque va a utilizar unos granos re malos. Yo el primer grano sí estaba un poquito más fuerte, estaba un poquito más tostado, se veía más negro. Este está un poquito más claro, este se supone que es balanceado. No me arrepiento para nada de haberme comprado esta. De pronto hay alguien que sea profesional te dirá, uy no, es demasiado dinero para la barbaridad que compraste gas, yo nunca compraría eso. Bueno, respeto tu opinión, pero la verdad es que yo también buscaba algo así, algo que lo haga muy fácil. Algo que yo hunda botones, pum, 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 ponga aquí, no tengo que hacerlo yo todo, sale muy rico, muy delicioso, sale como, sabe a capuchino. Y bueno, no siendo más, espero haber mostrado lo que ustedes querían ver de esta cafetera en este video. Esto es todo el review de la cafetera. La quería hace rato, que por cierto, estamos muy cerca de los primeros beneficios que ofrece YouTube, que son las membresías, los super gracias, que es prácticamente como donaciones o suscribirse para ver contenido antes de que salga para todo el público, tener alguna exclusividad en el canal. Estoy muy cerca de eso, estoy más cerca de eso que la monetización de los videos, de ganar dinero porque tú veas mis videos. Esa todavía está un poquito más lejos, pero al menos está cerca la de los super gracias y las suscripciones. Entonces me ayudaría mucho si ves todos mis videos hasta el final, así sea que los pongas de fondo mientras haces algo y me escuchas mi voz nomás. Me sirve, a mí me sirve porque son horas de reproducción que me van a servir. Estaré agradecido si dejan su like también. El like no me da dinero, pero el like le dice a YouTube como que hey, mira, este video está gustando, muéstraselo a más personas, de pronto me recomienda un poquito más, el algoritmo me tiene en cuenta y cositas así. Entonces que ustedes comenten en mis videos, que dejen su like y que compartan los videos me va a ayudar a mí no a ganar dinero, pero sí a mostrar mi canal, mis videos, y luego en un futuro cercano, ojalá, ya poder monetizar mis videos sin que ustedes me tengan que dar un solo peso. Solamente viendo mis videos voy a ganar dinero y poder seguir haciendo, no solo comprar esto, eso cosas así, sino también viajar, que eso también vale plata y lo hago porque me gusta, pero sería mucho mejor, muy chévere si gano dinero mientras hago los videos. Así podría hacer más videos y concentrarme más y hacerlo como más profesional y darle más constancia al canal, que eso es lo que me falta. Yo creo que tengo una buena calidad de videos, temas interesantes, pero no tengo una constancia, porque es que yo tengo que trabajar para hacer el dinero y luego poder viajar. Entonces bueno, no siendo más, gracias por ver el video hasta acá, gracias por dejar tu like y por apoyarme. Vamos para los 2000 suscriptores, estamos como en 1731 suscriptores. Hay un buen crecimiento a mi ritmo, pero bueno, sirve, a mí me encanta. Nos vemos en un próximo video, ya saben, like, suscríbanse. Bye.